Mi nombre es Jesús Angulo y soy miembro de la Marina del Frente Revolucionario Democrático y brigadista, miembro de la Brigada de Asalto 2506. Participé en las misiones que se hicieron con anterioridad a la invasión, preparando esta, en el barco Blagar, que estaba bajo las órdenes de Juan Cocuyuela, quien posteriormente siguió como capitán de dicho barco, que fue el barco insignia de la invasión. Estamos aquí con nosotros hoy con el capitán Juan Cocuyuela para conocer un poco más de aquel proceso. Bueno, Angulo, muy agradecido por esta oportunidad que tú me das de rememorar o sacar esas memorias que a veces uno lo tiene enterradas en la mente, pero que siempre uno recuerda con agrado. Te puedo decir el background mío. Yo estudié en el colegio católico de La Salle y del Vedado, donde desde la primaria hasta el bachillerato. En ese colegio, para mi propio bien, y de la cual estoy muy agradecido, me dieron el fundamento de la religión, de la moral y más lo que se da en la casa en mi familia, que éramos 5 hermanos y yo era el más chiquito. Muy chico siempre tuve la idea de ser militar, en este caso naval, orientarme en la naval. Tuve algunos disgustos con mi padre, que era muy estricto, que quería que fuera abogado como él. Pero al final del caso, después pude seguir mi carrera, ingresar en la Escuela Naval del Mariel, que era lo que yo deseaba. Inicialmente yo quería ser un aviador naval, de la aviación naval. Me presenté a posiciones tanto de la aviación militar como de la aviación, y más tarde en la aviación naval, pero no se me dieron. Parece que Dios tenía escrito que yo siguiera el camino que me tocó seguir. Pero yo le estoy muy agradecido a todos los que compartimos y que forman parte de mi humilde historia. Pero después de todo eso tú ingresaste, ¿y allí qué fuiste? ¿Qué llegaste a hacer en la Academia Naval? Bueno, en la Academia Naval yo ingresé primero, no había convocatoria para la Marina de Guerra. Entonces me presenté para una convocatoria para la Marina Mercante, pero luego lo que quería utilizarla como trampolín para después ir a la Marina de Guerra. Estuve en el primer año como cadete de la Marina Mercante, y cuando se presentó la convocatoria para la Marina de Guerra, pasé para la Escuela de Guardia Marina, en la Escuela Naval. Ahí en la Escuela Naval... ¿Dónde se encontraba esa Escuela Naval? ¿Dónde se encontraba la Escuela Naval? La Escuela Naval era así como la escuela del Ejército, que era Managua. Se encontraba en el Mariel, en el tope de una loma, y era un lugar que se fue inaugurado, creo que en el gobierno del presidente Gómez. Y para mí fue como un alma mater. ¿Cómo pasas tú de ahí a caer en todo el proceso de Cuba? Bueno, cuando yo en la escuela de Guardia Marina fui brigadier del pelotón de Guardia Marina. Después fui brigadier de la compañía de Guardia Marina General. Y me gustaba la vida militar, la disciplina. Aprendí la disciplina y sobre todo aprendí en la Marina a ser voluntario. Ser voluntario, yo cuando llegué tenía ciertos actos de rebelde, pero yo, como me gustaba la carrera y me quería, decía, antes de que me pidan o me obliguen a hacer esto, yo me ofrezco de voluntario. Y como yo me ofrezco de voluntario, yo no voy a discutir ni me voy a poner bravo por cualquier orden que me dé.
Tengo entendido que fuiste de los primeros oficiales que desertó en Panamá. ¿Cómo fue esa deserción y qué hiciste después? Bueno, cuando yo presenté mi renuncia tan pronto como tomó el gobierno Fidel Castro, primero porque no estaba de acuerdo con la política, pero no era un enemigo, no era un enemigo del sistema, pero no estaba de acuerdo con el sistema, los fusilamientos y todo, y como ya no iba para la Marina de Guerra, sino iba para la Marina Mercante, y aunque hubiera ido a la Marina de Guerra ya no estaba yo de acuerdo, preferí terminar por lo libre, que me quedaban 2 o 3 asignaturas que examinarme, y me fui para la Marina Mercante. En la Marina Mercante estuve como de tercer oficial, primero como agregado para hacer el millaje correspondiente, 20.000 millas navegadas para tener el derecho al título. Y estuve navegando en barcos tanquero de mieles y barco de carga general. Intervinieron las compañías esas, pasé a la flota estatal automáticamente porque los barcos eran propiedad del Estado. Y como digo, no estaba de acuerdo del sistema, no simpatizaba con el sistema, pero no estaba en contra del gobierno. Pero una vez que nos mandaron a Rusia, a Lituania, con un cargamento de azúcar. ¿Te acuerdas de qué mes y qué año? Sí, como no, en noviembre, agosto-septiembre del 60. Agosto-septiembre del 60. Fuimos a Klaipeda, al puerto de Klaipeda. No nos decían qué puerto que íbamos hasta que atravesábamos el canal de Kiel y llegábamos al Báltico. Y ahí cuando nos asignaron que el azúcar esa iba a ser desembarcada en Klaipeda, entramos en el puerto de Klaipeda, y la única cosa que más me sorprendió a mí es que yo estaba como segundo oficial, pero era primer oficial actuante, porque el primer oficial que mandaron era ya un hombre mayor y ya no podía, no tenía los bríos para poder estar subiendo y bajando, inspeccionando las bodegas para la carga. Así que yo estaba como primero actuante. Ahí la primera impresión que me dio es que vimos un warehouse todo hecho ruina, con hierro retorcido y gente recogiendo escombros. Entonces le pregunté al práctico qué significaba eso, si había habido un siniestro. Y me dijeron, no, lo que esos fueron los nazis cuando la Alemania. Recuerda que la guerra contra Alemania terminó en el 45. Y te estoy hablando del año 60. O sea, que un país soviético que no podía ni reemplazar, cuando usted podía ir a Hamburgo, a cualquier puerto alemán, y usted no encontraba ninguna ruina. O sea, que ese puerto ruso te dio la suficiente experiencia como para saber que lo que es el sistema comunista era un desastre. Y la forma que vivían los nativos. Y todo eso, el shock fue grande. Entonces ya yo me di cuenta que ya era un momento de tomar alguna acción. Nunca ha sido semilla, nunca he sido propenso a conspirar, porque cuando a mí me molesta una cosa, se me nota en la cara. Pero ya había que tomar un lado de un lado o del otro. Entonces nos pusimos a hablar con los oficiales a bordo y hicimos una conspiración de que a la primera oportunidad quedarnos. Yo estaba recién casado y tenía a mi señora en estado, y aproveché y a través de unos contactos con un bufete, mi señora fue a la embajada y le dieron una visa en 24 horas. Lógicamente ellos tenían ya en mente que le iban a hacer falta oficiales. Y entonces cuando el barco lo cargaron con destino a un puerto de Corea del Norte, yo sabía que el barco tenía que pasar por el canal de Panamá. Y entonces yo le dije, bueno, en el canal de Panamá nos quedamos, porque inicialmente había la intención de apoderarse del barco, pero para mí me era muy difícil ponerle una pistola al frente al capitán, que yo sabía que no era comunista, y quitarle el mando. Y yo no podía saber, y ese capitán me había ayudado en toda mi carrera. Entonces se llegó
el consentimiento general entre los complotados de, en lugar de apoderarnos del barco y meterlo en Miami, era cuando el barco transitara por el canal como primera opción, desertar en el canal de Panamá, que en aquel tiempo el canal de Panamá tenía la soberanía, los Estados Unidos tenían soberanía. Y en segundo, y si no funcionaba de esa forma, en Hawái teníamos que coger combustible. Porque acuérdate que estamos hablando de unos barcos que fueron comprados con la idea de comerciar con los Estados Unidos, no comerciar, que eran casi se puede decir barcos costeros, no para hacer travesía transoceánica, eran barcos modernos, pero eran barcos muy chiquitos. Para hacer ¿Cuándo definitivamente ya te asilas en Panamá? Bueno, nos quedamos en Panamá octubre, finales de octubre, principio de noviembre. Y nos quedamos casi todos los oficiales, el telegrafista, y se quedó el capitán solo junto con un tercer oficial que habían puesto. A mí me habían ascendido ya a primer oficial titular y habían mandado un tercer oficial que por entusiasmo revolucionario se había prestado para hacer el ojo de la seguridad. Juan, ya tenemos quién tú eras, qué estudiaste y hasta el momento que te asilaste. ¿En qué instante ya tú entras a formar parte de la tripulación del Blagar? Bueno, estuvimos en Panamá casi un mes, mientras se nos investigaba, se hacían todo, porque al quedarnos en Panamá teníamos que entrar a los Estados Unidos con una residencia, o sea que entramos con la tarjeta verde. Sin nosotros planificarlo, nos salió, fuimos agraciados con ese privilegio de entrar como residente. Entramos a Miami y yo desconocía que había nada. Y yo me recogí a mi señora y ya me estaba esperando Renato, que no lo conocía, Renato Díaz Blanc y Varela, que en ese momento funcionaban como los directores de la Comisión Naval del Frente, que pasó después se formó parte del Consejo. Ahí uno se inscribía, uno llegaba, ponía su nombre, se inscribía y le daban una ayuda familiar, creo que eran 30 pesos, 35 dólares a la semana, y le daban un tiempo prudencial para que uno ubicara los que teníamos familia. Y después cuando ya te movilizaban, te pasaban tu expediente a otra oficina, no sé cuál era, y esa oficina se encargaba de darle una ayuda económica, que en el caso de los solteros eran 175 pesos mensuales, y en el caso de los casados solamente, porque los casados le daban 50 dólares adicionales, y si tenían hijos, 25 dólares adicionales mensuales, hasta llegar a un tope que creo que eran 275 dólares mensuales, que es lo que se cobraba. En el caso de los miembros de la Marina, que fue el caso mío particular, eran 225 dólares que le pasaron a mi señora durante el tiempo que yo estuve navegando hasta que regresé a tierra, ¿no? Y así fue. Entonces llegamos a esa oficina y yo era el más junior de todo. Había gente de la Marina Guerra que habían sido comandantes, habían sido capitán de navío. Yo era el más junior, el graduado en el 59. ¿Cuándo te montas en el barco Blagar? Porque la historia tuya es tan larga que necesitaríamos horas aquí para poderla hacer. ¿Cuándo te montas en el barco Blagar? Previamente hubo una movilización a Vieques, que volamos con los instructores americanos y llegamos a Vieques con 3 oficiales graduados de la Escuela Naval del Mariel, dos de ellos más senior que yo, que se habían graduado con anterioridad, con más grados. Yo era el junior office, y conocimos por rivalidades políticas, fuimos rechazados por las mismas barcazas que estaban allá. Barcazas que estaban en Vieques. En Vieques. 3 barcazas. Sí, la LCU, la barcaza grande. Exacto. Entonces regresamos aquí a Miami otra vez, a esperar una segunda movilización. La segunda movilización fue enero 23,
en el LCI Cleo, el Black que en ese tiempo se llamaba Cleo, de bandera panameña, en la cual coincidimos con la primera tripulación que tú formaste parte de ella. Y salimos de Miami en enero, creo que Enero 23. Enero 23. A las 6 de la mañana todo el mundo bajo cubierta. Todo el mundo escondido, salimos del río, pero teníamos que estar metidos en la bodega para que nadie nos filmara ni nada. Salimos a navegar. La travesía hasta Vieques duró 5 días. En esos 5 días acostumbrar o habituar un personal que era completamente ajeno a lo que era el mar. Tú lo sabes por experiencia. Mi experiencia propia. Desconocía completamente el mar en lo absoluto. Fui allí por problemas de ideales y deseoso de hacer algo por mi patria. En un navío que era de desembarco. Que no era una, ¿Qué tamaño tenía el navío? 155 pies. Eran barcos de anfibios de fondo plano para que pudieran tocar la arena, abrir unos pontones que supuestamente llevaban por los lados, que ya había sido modificado. Eso los quitaron. Sí, eso lo quitaron. Y entonces por ahí se podía desembarcar una compañía de fusileros. La compañía, son 200 hombres, 200. ¿Cuántas toneladas de armas entre armas y minas terrestres había en la bodega del Black? Realmente no te sé el número exacto, pero había en la bodega principal, la más grande, era la que tenía las armas que supuestamente se le iba a dar a la gente que se hubiera unido a nosotros, a otros movimientos. Y una bodega más chiquita de popa que ahí, esa bodega nunca yo entré ni vi, pero ahí después, posteriormente me enteré que ahí estaban los explosivos. Las minas de tierra, ¿no? Creo que había muchas minas, se hablaba que había minas de tierra. Lo que había no Nunca sé. lo viste. La bodega grande sí, porque cuando llegamos a Vieques, tú lo viste, había un entrenamiento que no era más bien entrenamiento, era más bien trabajo diario para hacer saltar al que no entraba por el aro. Cuando yo digo entrar por el aro, que no se acoplara. Esa es una cosa muy difícil cuando era una tripulación de novatos todos, incluyendo mi persona, que era la primera vez que me montaba en un barco de ese tipo, ¿no? Ahí era mucho trabajo. Entonces había la protesta de que lo que le había prometido la oficina naval o la oficina de reclutamiento no se confrontaba, que no era lo que le pedían. Juan, las dos misiones estas que se hicieron a Cuba, ¿cuándo fueron y cómo fueron y qué pasó en esas dos misiones? Después casi de un mes y medio, casi nos sacan a misiones, a hacer dos misiones que habían fracasado. El Barbarajota, que era el otro LCI, que un banco Jimao, un banco exacto igual, que se había sido movilizado antes, lo habían mandado y había fracasado 2 veces consecutivas en ese viaje. Por culpa, no se dio el contacto, no sé, yo no estaba a bordo, no puedo juzgar. Nos mandan a nosotros y era encontrarnos con una lancha pesquera, una barca pesquera con su propio motorcito, que iba a recibir unas armas que tenían nosotros para unos supuestos insurgentes que estaba por final del río. Se realizaron con éxito. Creo entendido que fueron 2 noches. No, me estoy tratando de recordar. Fue la noche del 23. La primera noche fue esa, que fue la primera lancha que tú ibas en ella. No, yo digo la que nosotros le pasamos a la... No, esa fue la noche del 23. La noche, una sola noche. Una sola noche y que la tripulación estaba muy nerviosa, pero gracias a Dios se pudo llevar a cabo el operativo. Siempre con algunas protestas de personas y otras protestas de los americanos. Pero se llenó el barco. El barco se llenó completo. Se llenó por completo. Era un barco como de 30 y pico pies, como 40 pies. Un barco pesquero. Un barco pesquero con su propia propulsión.
parece que de ahí salimos y nos fondeamos fuera. Quiero explicarte para que tú te recuerdes Sí, que ¿cómo no? antes y después, entre esos operativos uno se salía del área, se fondeaba, se paraban las máquinas para no gastar combustible, y ahí al Pairo, cuando digo al Pairo es siendo mecido. A unas 60 millas de Cuba. Siendo mecido por el mar era muy difícil, vaya, la gente se mareaba. Juan, esta primera entrega no dijiste exactamente el lugar donde se entregó, en el área de la Ensenada de Cortés. Sí, la Ensenada de Cortés, dentro de la Ensenada de Cortés. Entonces llega la segunda, la otra operación, parece que los que recibían las armas no pudieron conseguir la barcaza que se iba a encontrar con nosotros y pidieron que la fuéramos, que la desembarcáramos utilizando las lanchas a bordo. Yo, que era mi persona estaba como Cuban senior. Para nosotros tú eras el capitán del barco. El capitán en la cubano. mentalidad cubana. Vamos a ser claros, Sí, que sí. si no la gente no entiende. Sí. Ya en ese momento tú eras el capitán Juan Coscuyo. Entonces yo dije que yo cogía la tripulación de las lanchas, quién iría, quién no iba, y yo tenía que formar parte de ¿Y él. tomaste parte de Y ello? tomé parte de él. Y así lo hice y hicimos la operación. En esa operación fue en un lugar llamado Punta Leones, que es un lugar de acantilado, con un oleaje terrible. Y cuando estábamos en el proceso del approach, Era diente perro, entonces había un área que dice diente perro. perro. Pero llevábamos un ancla de capa para que el bote no se encauzara y no se volcara. Pero en el nerviosismo de poner las municiones y todas las cosas, se le puso municiones sobre el cabo que estaba supuesto de llevar el ancla de capa, que es como un paracaídas, que al momento de entrar nos viene una ola enorme, la tratamos de maniobrar, pero como la lancha va cargada, se encauza, da la vuelta y adiós, todo el mundo para el agua, la carga todo regada por la madera, la lancha la puso casi en 50 yardas más arriba de la playa, entre el diente perro, y ahí nos quedamos sin comunicación, con las armas mojadas. Éramos 3 personas. Uno se accidentó que se deshizo. Wilfredo Díaz se cortó todo, no sabía nadar bien. Y bueno, había un camión del INRA y gente del INRA, del personal de Sorí Marí, el que estaba dirigiendo la operación. No era gente con uniforme del INRA, era un muchacho de la universidad que le decían Yuri. Y entonces, muchacho que conocí posteriormente aquí accidentalmente en una casa y me dijo que esas armas estaban muy bien guardadas en un determinado lugar, que era como una cueva, que era muy difícil que sí. eso se pudiera encontrar. Bueno, ahí la gente del INRA nos dijeron que teníamos los paquetes de armas no estaban bien envueltos, no sé, aunque se sumergieran, no se echaban a perder. Entonces nos dijeron que teníamos que abrir un hueco, nos dieron 2 picos y pala y empezamos a abrir un hueco. A mí no sé, me dio la impresión de que ese hueco era para nosotros, porque yo veía gente con medio y yo le dije a Silva, dos paleando y uno vigilando. Pero no, llegaba el barbudo y decía, no, más hondo. Al final de cuentas yo me doy cuenta que la linterna de Waterproof funcionaba. Y le mando un SOS con luces para donde yo creo que está el barco. Aparentemente el barco se dio cuenta y pone la otra lancha que tenía con Bayona y no me acuerdo el otro. Yo no me acuerdo tampoco los nombres, pero era un grupo también. Eran 2. Y se ponen a dar sin entrar. El que llevaba el patrón de la lancha era uno que había sido práctico de Batabano, no recuerdo el nombre ahora. Se pone a caminar a lo largo de la costa. Yo siento ruido del motor, entonces le digo yo, mira, vamos a dejar esto,
y vamos a tirarnos a nadar con el salvavidas y ya vamos a llegar. Yo era nadador antes, en Cuba, y Silva era buen nadador. Pero Wilfredo no era nadador y le tenía miedo que ahogarse. Entonces me dijo, yo no voy, yo me quedo. Este muchacho del directorio me dijo, no te ocupes que yo me encargo de ellos. Yo lo voy a eso, vete tú para la lancha. Me tiré a nadar. Para el momento de despojarme de la camisa y todo, hay una anécdota de eso que quiero mencionar, es que cuando me quito la canana, me quito la pistola, el cinturón con la pistola y se lo entrego al otro, me voy a quitar la camisa, pero me recuerdo de todas las medallitas que mi mujer siempre me colgaba, que yo llevaba. Y yo dije para mis adentro, bueno, yo voy a tener que nadar como una media milla pero que los santos, la Virgen de Santa Teresita, San Judas Tadeo, todas las medallitas que yo tenía, me quedé con la camisa, me tiré a nado, llegué hasta donde estaba, donde yo sentía la lancha, como la linterna funcionaba, hice señal, ya después de atravesar la rompiente, y me recogieron y me llevaron al barco. Cuando llegué al barco, así llegué como a las 5 de la mañana, ya estaba casi amaneciendo. Y había el problema con que se había dividido la tripulación, de que unos querían, otros no querían. Tú fuiste que me pusiste al tanto de todo lo que había. Como hemos visto, aquí tenemos la primera parte de esta historia tan interesante del capitán Juan Cosculluela. Es la más que el proceso de los desembarcos de suministro en Cuba para preparar la invasión. En el próximo capítulo continuaremos con este gran hombre, gran cubano, gran veterano de Playa Girón, que nos seguirá diciendo todo lo que sucedió